Bueno, chicos, vamos a empezar. No se les va a olvidar mandarme eh, su nombre y su grado, por favor, chicos. Porfis. Ok. Vamos a ver. Les voy a compartir, chicos. Vamos a empezar. ¿Qué tal su semana de vacaciones? ¿Lograron descansar? ¿No alcanzó, dicen ustedes? ¿Otra más? Ok, chicos. Ya, ya saben ustedes que cuando inicien acá, pues lo ideal sería empezar como un proyecto, ¿verdad? Entonces le damos acá nuevo, ¿verdad? Vamos acá nuevo y me aparece archivo fuente y me aparece proyecto. Lo mejor es como si fuera un proyecto, ¿verdad, chicos? Guardo el proyecto y me aparecen varias formas, ¿va? Aplicación de ventana, aplicación de consola, librería estática, DDL y un proyecto vacío. En el caso de nosotros, pues ya sabemos que es aplicación de consola, ¿verdad? Entonces elegimos este, le damos doble clic o lo elegimos y le damos a aceptar, las dos cosas funcionan. Me pide el nombre, ¿verdad, chicos? ¿Dónde lo guarda? Pues en mi caso ahorita no tiene importancia, está en documentos, ¿verdad? Y le pongo un nombre, vamos a ver. Como lo que hoy vamos a ver son variables, entonces voy a poner variables. Variables, le doy guardar. Y ustedes saben que automáticamente pues me salen estas líneas, ¿verdad? Ya sabemos qué significan. La verde es ¿cómo se llama esto? Para que yo pueda colocar las librerías, ¿se acuerdan? Las librerías son las que me permiten a mí usar un montón de funciones y un montón de fórmulas y cada librería utiliza unas fórmulas o funciones diferentes. De ahí esta en azul, pues esta no hace absolutamente nada. Ustedes ya saben que si colocan algo dentro de la diagonal asterisco y asterisco diagonal es solamente un comentario. Es solo para que ustedes en algún momento puedan dejar ahí una nota para que no se equivoquen o se recuerden de algo a la hora de ver el programa. Y de ahí pues está ¿cómo se llama esto? La función principal, ¿verdad? Que realmente todo lo que está aquí adentro, pues no sería necesario. De hecho, podría borrarlo y no habría ningún problema. Lo que interesa es declararla in main, eh, abrir las llaves, ¿verdad? Que esté el return 0, cerrar la llave y ahí estaría ya mi programa. ¿Verdad, chicos? Hemos estado viendo ahí eh, los inicios. Lo último que vimos fue el uso del cout, ¿verdad? El cout es para que yo pueda desplegar cosas en la pantalla, ¿verdad? Ya sea para desplegar información, ya sea para solicitar información, para desplegar un mensaje, para dibujar, para lo que yo quiera. Yo puedo usar el cout simple y sencillamente para que se vea o despliegue yo información en la pantalla. Recordemos, por favor, antes de poder escribir cualquier cosa, yo debo de poner el using namespace, ¿verdad? std, porque si no, no me va a reconocer mayor cosa, punto y coma, ¿verdad, chicos? Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí estamos. Ok. Entonces, para poder escribir, ya puse ahí el using namespace, todavía no voy a escribir nada. Vamos a empezar a ver las variables, chicos. Nosotros, ustedes, mejor dicho, creo que ya llevan buen rato de estar viendo variables. Lo que pasa es de que tal vez lo han visto y lo han escuchado eh, con otro nombre, ¿verdad? Lo que pasa es que se puede llamar a la variable, se le puede llamar de muchas formas. Se le puede llamar literal, se le puede llamar letra, se le puede llamar incógnita. Una variable es algo que puede ser que nosotros no sepamos el valor, puede ser algo que nosotros le demos el valor,
¿sí? Puede ser algo que nosotros necesitemos hallar un valor o puede ser algo que nosotros le asignemos un valor a través de una operación. Fíjense pues, vamos a ver primero acá. Entonces, la variable definitivamente puede ser una letra, puede ser un nombre, la variable puede ser lo que ustedes quieran. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo ecuaciones, ¿recuerdan de las ecuaciones? Yo supongo que sí. Normalmente las incógnitas pues son X, son Y son Z, que también se les conocen como variables, ¿verdad? Y ustedes encuentran los valores a través de algunos métodos, pero ustedes le pusieron nombres, pero eso no quiere decir que precisamente tiene que ser X, Y, Z. En algún momento puede ser A, puede ser B, o puede ser C, o puede ser cualquier letra del abecedario. Y esos son las variables, cualquier tipo de letra, pero también le podemos poner un nombre. O sea, si yo le quiero poner a la variable el nombre casa, pues la variable se va a llamar casa. Si yo le quiero poner a la variable el nombre Marlon, pues la variable se va a llamar Marlon, y así sucesivamente. Yo le puedo poner cualquier nombre o cualquier letra a cualquier variable. ¿Qué es en sí la variable? La variable es como decir que yo voy a crear una cajita, ¿sí? Voy a crear una cajita y dentro de esa cajita vamos a meter información o vamos a meter datos. ¿Qué tipo de datos? Los que sean, no importa si son letras, no importa si son palabras, no importa si son operaciones, no importa si son signos, sea lo que sea. Pero una variable es como una cajita donde yo voy a meter cosas, ¿sí? Donde yo le voy a asignar valores, ¿sí? ¿Qué tipos de variables hay? Como les decía, pues cualquier tipo de variables. Lo único que aquí en el programa, para yo empezar a colocar variables, ¿sí? Tengo que saber qué tipos de variables hay. Vamos a empezar viendo las más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, las variables enteras o los números enteros. Para ustedes, a ver, ¿qué son los números enteros? Sin miedo porque no estamos en el curso de matemática. ¿Qué son los números enteros, chicos? Jóvenes, ¿qué son los números enteros? Chicos, muy temprano todavía están en la cama. Solo prendieron el teléfono para tenerlo ahí. Es un número natural, pero creo, ¿no? Creo que no tiene Yo ni no, sentido ni respuesta. pues para mi propósito, no. No porque esto no es matemática, no estoy preguntando, o sea, para ustedes que es un número entero, ¿verdad? Es simplemente un número que no tiene decimales, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, ponen un 10, es un número entero. Si ustedes ponen un número 5, es un número entero. Si ustedes ponen un 100, es un número entero. Ahora, si ustedes ponen, por ejemplo, en vez de 10, van a poner 10.3, ya no es un número entero. Ya es un número con decimales, ¿verdad? O sea, por eso les digo, este curso no es de matemática, es de computación y programación. Entonces, no había que responderme como lo hacen en matemática, ¿verdad? O sea, no había que saber mayor cosa de matemática. Pero digamos que las primeras variables que yo puedo tener son los números enteros, ¿sí? Los números enteros, pues ustedes saben, ¿verdad, chicos? Eh, van desde menos infinito hasta el infinito, hasta más infinito. Igual pasa con los números
decimales, con los números fraccionarios. Los números realmente, sin importar el conjunto en el que estén, son infinitos. ¿Sí? Por supuesto, recordemos que en matemática hay infinitos más grandes. ¿Cómo así, profe? Infinito es infinito. No, sí tenemos que saber que hay infinitos más grandes que otros infinitos, pero los números definitivamente son infinitos. Lo único que recordemos que cada uno de los números tiene su propio conjunto. En este caso les vuelvo a repetir los números enteros, ¿verdad? Son aquellos que no son ni fracciones, ni tienen, ni es por medio de una raíz, ni tienen decimales, o sea, son enteros, prácticamente no tienen ninguna sección más. Entonces, aquí, a la hora de nosotros crear variables, pues tenemos las variables enteras, que normalmente aquí como están en inglés, ¿va? O es un programa, normalmente se definen por int, o sea, con la palabra int. Antes de colocar el nombre de la variable, yo debo de colocar int. Entonces, por ejemplo, si yo coloco int y creo la variable Marlon, o sea, si yo le pongo int Marlon, qué quiere decir eso? Significa, o sea, si yo le pongo esto, int Marlon, punto y coma, estoy creando la cajita, ¿sí? Estoy creando un lugar que se va a llamar Marlon, esa variable se va a llamar Marlon, pero dentro de esa cajita solo voy a poder colocar números enteros. No voy a poder colocar nada más. Si yo en algún momento, ¿sí? Un momento a mí se me ocurre colocar un 8.3, ¿sí? El programa me va a marcar un error. ¿Por qué me va a marcar un error? Porque yo le estoy diciendo al programa que en la variable Marlon, ¿sí? Va a ser una entera y solo voy a poder meter o solo le voy a poder asignar números enteros y yo le estoy colocando un número decimal, ¿sí? Entonces me va a dar un error. Por supuesto, este es el más sencillo, es el más fácil, no significa que sea el único. Vamos a empezar con los tres primeros que serían, que son de números y después ya nos extendemos a letras y demás. Pero el int significa entero y significa que lo que yo cree en esos enteros solamente le voy a poder ingresar números, números enteros. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, en vez de usar números enteros y utilizar números con decimales, yo tengo dos opciones y con esto vamos a completar las primeras tres opciones. La primera sería utilizando los números float, ¿sí? Y los números double o doble, ¿sí? Profe, ¿y qué diferencia hacen? Realmente no tienen mayor diferencia. La única es una sola diferencia. O sea, aquí son números con decimales, ¿sí? Números que no sean enteros, ¿sí? Entonces, si yo creo, o sea, si yo le pongo double o le pongo float a Marlon, que va a ser mi variable, en esa cajita yo sí voy a poder ingresar números con decimales. Profe, ¿y qué pasa si yo le pongo float o double y también le pongo un número entero? Por ejemplo, le pongo un número 15. No hay problema. El float y el double agarran números enteros y agarran números decimales. Profe, ¿qué quiere decir de que el float y el double es mucho mejor que el int? Todo depende de la aplicación que le estemos dando a esos números. Van a ver ustedes que, por ejemplo, los enteros me sirven para varias cosas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. A ver, ya que les gusta no contestar, ¿verdad? Entonces, como a mí me gusta eh, molestar en ese aspecto y saber quiénes son los haraganes que ni siquiera quieren contestar, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Carlos Pérez, cuando a usted le preguntan su edad, por ejemplo, si yo le preguntara ahorita, Carlos, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuál sería su respuesta? Carlos,
Ahí se acuerdan, ¿verdad? Que a los que les pregunto, así no me contestan, están eliminados de una vez de mi lista de que si necesitan ayuda, X, cero. Si necesitan un subpunto o 2 puntos, cero también. Ok, Carlitos eliminado. Vamos a ver. Alondra. Alondra Barrios. Si yo le pregunto a usted qué edad tiene, ¿cuál sería su respuesta? Pues mi edad, 18, ¿no? Exacto. Ven, y Carlitos ya perdió conmigo solo por no decirme su edad, imagínense. Alondra, seguramente, tú no tienes 18 años exactos. ¿Cuándo cumples tú 19 años? Como en 6 meses. Dentro de 6 meses. Entonces tú tienes 18 años con 6 meses. Sin embargo, tú no dices eso. O sea, yo no vengo y te pregunto, Alondra, ¿cuántos años tienes? Y tú me dices 18 años con 6 meses. Tú dices exactamente cuántos años tiene. Entonces, hay variables o van a haber variables que nosotros vamos a definir o hay números que a nosotros nos van a servir que no necesariamente tienen que tener decimales, sino deben de ser enteros. Imagínense si yo pregunto, si yo le quiero preguntar la edad a una persona por medio del programa, ¿para qué lo pongo double o para qué lo pongo float? Si la persona me va a contestar con un número entero. O sea, si ustedes me preguntan, profe, ¿usted cuántos años tiene? Yo les digo 15. Ja, esa no me, ni me la creyeron. A ver, ya estoy algo viejito. Pero nosotros no contestamos con números decimales. Por ejemplo, las edades no las contestamos con números decimales, aunque no sean exactos, ¿va? Así como en el caso aquí de Alondra, tiene 18 años con 6 meses, ¿verdad? Entonces, sí es necesario. Lo que pasa es que depende de la aplicación que nosotros le vayamos a dar, así vamos a utilizar las cuestiones. Entonces, yo para poder ingresar lo que son números, por el momento, porque hay muchos más, voy a tener estas tres posibilidades. Los números enteros y los números con decimales, que son float y double. Y no les mencioné, y no les mencioné cuál es la diferencia entre float y double. Entre float y double, la única diferencia es el rango, ¿sí? Ustedes como médicos sí tienen que saber qué es un rango. Un rango es, por ejemplo, hay una cantidad infinita de muestras, pero ustedes solo agarran una sección de esas muestras. Entonces, este pedacito de acá se vuelve un rango. Entonces, el float y el doble, la única diferencia es el rango. El float tiene puedes usar una cantidad de números y el doble otra cantidad de números. ¿Cuál es la más grande? El doble. Entonces, imagínense que es probable que el float puede empezar desde el 0 y puede llegar hasta 1.000.000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el float puede tener números desde el 0 hasta 1.000.000, ¿verdad? Y entre esos todos los decimales. Pero el double es mucho más grande que el float. Puede ser que el double llegue desde el 0 y puede ser que llegue hasta los 3 millones. Pero definitivamente ambos siguen siendo para números ya sea con decimales o números enteros, ¿sí? Esa es la única diferencia. Por ejemplo, y una vez veámoslo, ya que estamos un poquito, no lo vamos a ver todos, pero sí vamos a ver la mayoría. Por ejemplo, si yo quisiera ingresar una letra, para ingresar letras yo tengo las variables char. Cuando yo le pongo char, por ejemplo, a una variable que se llame, ya que lo tengo ahí presente, Carlos, ¿verdad? Yo le puse a Carlos, la variable se llama Carlos y le puse que es char. Eso significa que la cajita se va a llamar Carlos, pero dentro de esa cajita, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poder meter solamente una letra, ¿sí? Así que chiste, sirven, ahí van a ver ustedes, definitivamente todos los tipos de variables sí, sí sirven. Entonces, si yo le pongo char antes a la variable, al nombre de la variable, ¿sí? Entonces, la char solo me va a permitir ingresar una sola letra. Profe, ¿qué letra? Cualquiera, todo el abecedario, cualquiera letra del abecedario, no hay ningún problema.
Ahora, como char solo me permite ingresar una sola letra, tengo otra que se llama string. ¿Sí? Otra que se llama string. ¿Sí? Si yo le pongo a esa misma variable que se llama Carlos, solo que en vez de ponerle char, le voy a colocar string, en esa cajita ya no voy a poder solo meter una letra, sino ya voy a poder meter varias letras. Por ejemplo, imagínense que les diga, por favor ingrese su nombre, o por favor ingrese su apellido, ¿verdad? Entonces yo ya voy a poder meter dentro de esa cajita mi apellido completo. Por ejemplo, Estrada. ¿Sí? Pero, les doy el ejemplo. Si vengo yo y le pongo solo char y le pregunto, ok, mete dentro de la variable tu apellido y yo le pongo Estrada, me va a marcar error. ¿Por qué me va a marcar error? Porque dentro de esta cajita, pues yo solo podría meter una letra, solo la inicial de mi nombre. O bueno, cualquier letra que a mí se me antoje, pero solo podría meter una letra, ¿ok? Hemos visto 5 tipos de variable. Int para números enteros, float y double para números enteros y decimales, char para las letras y string para varias letras. Probablemente sean los 5 que más usemos. Por supuesto hay más y si hay más las vamos a ir viendo poco a poco. Pero imagínense que a la hora yo de mi programa, yo necesito hacer una operación o necesito poner o pedir información o hacer una operación. Tomemos los dos casos. Entonces, imagínense, pues yo sé que ustedes seguramente, ¿verdad? Seguramente han usado fórmulas donde utilizan ustedes la variable pi. Sabemos que la variable pi, si no estoy mal, es 3.141615, algo así. Ya no mucho me acuerdo del valor de pi. Pero imagínense que nosotros necesitemos hacer una operación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, tal vez sí, porque creo que lo acaban de ver ustedes. Pero en una circunferencia, ¿sí? Que no me salió muy bonita ahorita por el estilo, ¿verdad? Puedo encontrar el perímetro y puedo encontrar el área. Una circunferencia. Recordemos que el perímetro es poner un metro desde acá, dar toda la vuelta y medir cuánto midió toda la circunferencia, y el área es todo lo que está dentro. Recordemos que la fórmula del área, ¿sí?, es igual a pi por radio al cuadrado. Es un ejemplo, chicos, pi por radio al cuadrado. Recordemos que el radio es cabal desde el punto centro, cuánto mide hacia cualquier punto de la circunferencia. Entonces, imagínense que yo les dijera a ustedes, ok, hagan ustedes un programa donde calcule el área de una circunferencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la hora de sacar la fórmula del área, tengo que tener dos variables, o tengo que conocer dos variables. La variable pi y la variable del radio. La variable del pi ya está establecida, ¿verdad? Ya se sabe cuánto es, que definitivamente es 3.141615, por ahí, si no mal me recuerdo. Y el radio no se sabe, ¿va? Porque pueden haber circunferencias más pequeñas y pueden haber circunferencias más grandes. Entonces, para yo poder operar, miren, y encima de eso, se están multiplicando. Miren, y no tengo dos variables, tengo una tercera variable que sería el área. Miren, tengo 3 variables. 1, 2, 3 variables. Para yo poder hacer el programa, tengo que definir esas variables. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, la del pi ya está establecida. ¿Será que es una variable entera o será una variable con decimales? Miren, 3.141615, pues es una variable con decimales. Como es una variable con decimales, yo le puedo poner float o le puedo poner double. Como es un número pequeño, que es 3.141615, ¿sí? Entonces yo le puedo poner float, chicos, puedo poner float,
y le voy a poner el nombre así como se llama. Le pongo float pi, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Y de hecho, como esa variable ya tiene un valor, yo se lo puedo colocar. O sea, yo le puedo poner, mire, float pi va a ser igual a 3.141615, ¿verdad? ¿Por qué? Y le pongo punto y coma. ¿Por qué? Porque ya es una variable que yo sé que tiene decimales, por eso le puse float, o le puedo poner double, no va a haber ningún problema. Y encima de eso, de una vez le dije cuánto valía. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto vale. Pero, por ejemplo, para encontrar el área y para encontrar el radio, no se sabe. Tengo que preguntar esos datos, ¿verdad? Entonces, para el área y el radio puede ser que me lo den con números, digamos que es un número entero. Entonces, podría ponerle int, ¿verdad? Y voy a crear la variable radio. Y a esta no le voy a poner ningún valor, ¿verdad? Porque voy a preguntarle a la persona que esté usando el programa que me ingrese el radio. Le voy a decir, mire, persona que esté usando el programa, usted hágame favor de ingresar de cuánto va a ser el radio. Entonces solo le dejo int radio, pero yo ya sé que el radio solo voy a poder meter números enteros. Ahora el área va a salir de multiplicar pi por multiplicar el radio. Entonces, definitivamente, al tener decimales, pues si yo multiplico un número decimal con cualquier número, me van a salir números decimales. ¿Sí? Entonces, igual yo puedo ponerle double o puedo ponerle float, da lo mismo. Lo único que ya saben que uno utiliza números más grandes y le puedo poner float al área. Entonces, yo ya tengo listas las tres cajitas. Tengo listas las tres cajitas para poder realizar la operación. Tengo la cajita que ya vale 3.141615, ¿sí? Y ya tengo la cajita lista para que la persona meta el radio y ya tengo la cajita lista para realizar o colocar ahí el valor que salga de multiplicar lo que esté en esta cajita multiplicada por esta cajita, ¿sí? Pero para yo poder realizar operaciones, para yo poder ingresar información, para yo poder realizar casi cualquier cosa, voy a necesitar incluir lo que son las variables. ¿Qué dijimos que eran las variables en sí? Acá era una cajita que tenía un nombre, que yo le voy a poner un nombre, en el cual puedo guardar información o puedo guardar datos. ¿Qué tipo de información puedo meter? Números, letras, nombres y todo lo que se me ocurra a mí, pero en esa cajita debe de estar creada, si no, no me funciona absolutamente nada. Ok, yo sé que ahorita no hemos visto nada de programación, pero yo necesito que ustedes entiendan qué es una variable y para qué sirve. La variable es un espacio, pues una cajita, en el cual yo creo, ¿sí? Para poder almacenar dentro de ella cualquier tipo de información, números, letras, operaciones y todo lo que yo quiera. Solo debo definir si van a ser con números enteros, si van a ser con números con decimales, si van a ser letras como char o van a ser palabras como en string. Ok, chicos, pregunto, ¿alguna duda con qué es una variable y para qué me sirve aquí en esto de programación? No, profe. ¿No? Ok, y como solo No, casi... profe. Vero estaba durmiendo, Vero. Ok, no, hombre, si ustedes ya tendrían que haber ido a correr un par de kilómetros, bañados, desayunados y demás. Hacen broma, chicos. Ok, entonces, ahora que ya se sabe que es una variable, pues vamos a empezarlo a ver dentro de lo que está aquí. Entonces, por ejemplo, recordemos un poquito lo que hemos estado usando. Lo primero que usamos fue el cout, ¿verdad, chicos? Menor, menor, entre comillas, para poner, por ejemplo, un saludo. Pongamos, hola, dormilones. Estamos en el curso de computación y programación, ¿verdad?
Ok, le pongo punto y coma o le pongo menor, menor. NL, recordemos que el NL no es necesario. El NL es solo para decirle que baje un espacio, ¿verdad, chicos? Recordemos, por favor, que debemos de ponerle la pausa. ¿Se acuerdan que si usamos la pausa del IOStream, sería system y entre paréntesis y entre comillas sería pause, ¿verdad? Punto y coma. Solo que yo no lo puse entre comillas, sino lo puse entre, ok, system pause, y con eso me funciona. Si vamos a usar el Gauge, recordemos que tenemos que usar la librería conio.h, ¿verdad? Si yo le doy aquí en ejecutar, compilar y ejecutar, ¿verdad, chicos? Me pide el nombre, el main nombre. El main sería, pongámosle lo mismo, variables. Y le pusimos variables, le damos guardar. Y me va a verificar si tengo algún error, ¿verdad? No lo tengo y lo que me aparece simplemente en mi pantalla, pues es el mensaje, ¿va, chicos? Hola, Dormilano, están en el curso de computación y programación. Ok, ahora, por ejemplo, declaremos una variable y despleguémosla. Por ejemplo, miren, si yo aquí antes, por ejemplo, le pongo int edad, por ejemplo, miren, mi edad, hagámoslo de preguntar la edad. Ok, entonces le puse en edad, ¿verdad? Porque mi edad la voy a dar en un entero. Profe, ¿y no le va a poner de una vez qué edad tiene? No, porque lo voy a hacer a través de una pregunta. Entonces, miren, yo puedo venir después de este cout, puedo poner otro cout y le puedo decir, esto ya solo es un chiste, ¿va, chicos? Hola, persona que está usando el programa. Puedes ingresar cuántos años tienes, por ejemplo, ¿verdad? Pongo menor, menor y le bajo un espacio, en l.com. Ok, ahora viene algo que no hemos visto, ¿va, chicos? ¿Cómo hago yo? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para ingresar datos a la cajita que ya creé? Yo ya creé la cajita que se llama edad y va a recibir solo números enteros. Pero ahora necesito, después de la pregunta, necesito que la persona pueda escribir, por ejemplo, así como Alondra, pueda escribir 18 y ese 18 se guarde en la variable edad. Pues es muy sencillo. En vez de usar un cout, voy a ingresar un cin. Acuérdense que out significa sacar o afuera, mientras que in significa meter o significa adentro. Entonces ahora en vez de utilizar un cout, voy a utilizar un cin y por supuesto voy a utilizar los signos al revés, no es signo mayor mayor, sino es el signo menor menor y le voy a decir hacia dónde debe de ingresar o a qué cajita debe de ingresar lo que yo voy a escribir. ¿Cuál va a ser la cajita que ya creé? Se llama edad. Entonces le pongo edad. Miren, entonces aquí estoy haciendo la pregunta o la persona está usando el programa. Puedes ingresar cuántos años tiene y le estoy diciendo, ok, cuando la persona ingrese un dato, say, métalo en la cajita edad. Ahí van a ver ustedes para qué yo lo meto en la cajita edad. Ok, chicos, creo que ya se nos va a acabar el tiempo, pero nosotros el día de hoy tenemos 2 periodos, ¿va, chicos? Entonces, en el siguiente periodo seguimos viendo esto, terminamos de ver bien las variables y ya van a ver bien ustedes para qué sirve todo esto. Si tienen alguna duda, pues la expresamos en el siguiente periodo y yo se la resuelvo. ¿Estamos, jóvenes? Ok. Este primer periodo es el más difícil con ustedes porque todavía están durmiendo. Bueno,